Hola familia Imperfecto Podcast, bienvenidos a este nuevo episodio, para ser exactos episodio número 8 de la temporada 2. Y bueno, ahorita estamos ya a las puertas de la conferencia de Extraordinarias Ways and Blooming, así que espero que hayas adquirido tu entrada. Si estás escuchando ese podcast seguramente ya pasó el tiempo de la conferencia. Estoy segura que va a ser un tiempo en el que Dios va a abrazar a nuestros corazones, va a afirmar la vida de muchas mujeres. Entonces, bueno, si ya estás escuchando este podcast, ya pasó la conferencia, pero pues esperemos que este tiempo haya bendecido tu vida como mujer. Y pues ya sin más detalles ni preámbulos, el día de hoy tengo una invitada súper especial que tiene una voz que literal nos conecta con el cielo cada vez que ella canta. Bienvenida, Lid Galmes. Muchas gracias. Hola, Lid. Estamos aquí en Guayaquil. Lid, ¿qué tal? ¿Cómo te sientas aquí en Ecuador? ¿Hace cuánto tiempo no venías? Hace un año. ¿Hace un año? A ver, de septiembre creo que vine la última vez. Junio vine, pero vine a Machala. Oh, la ya. última vez. Sí, es verdad. Pero lindo, me gusta esta tierra, tengo lindos recuerdos, la comida, el mar tibio. Y hablando de la comida, ¿cuál es uno de los platos que más te gusta de Guayaquil? A veces no me acuerdo todos los nombres, pero el bolón lo he comido. Ya. Carne con menestra, ¿cómo es? Ya, arroz con menestra y Claro, carne. arroz con menestra, carne, esas cosas me gustan. O sea, ¿te gusta, por así decirlo, el asado aquí? Claro, rico. Ya. Y me gusta que sea como más equilibrado las comidas. Ya. Sí, Ok. me gusta. Listo. Entonces ya, bueno, no venías hace un año atrás, pero estamos muy felices y contentos de poder tenerte con nosotros y poder compartir un poco acerca de lo que Dios te ha dado acá en ti, acá en Familia de Dios. Y sé que hay muchas personas que les encanta cuando tú estás acá. Porque no es mentira lo que digo, es en serio, cuando tú cantas se siente como una presencia de Dios increíble. Es como que nos conectamos literal con el cielo, como que estamos entre ángeles cantando. Bueno, quería hacerte en este tiempo algunas preguntas y que van a fluir y pues que sepan que ese tiempo es un tiempo súper natural. Ajá. Queríamos poder conocerte un poco más para nuestros amigos que ya te vienen siguiendo desde tiempo atrás y para aquellas personas que quizás te conocen por primera vez acá en Imperfecto Podcast, saber cómo comenzó tu ministerio, cómo fue, si quizás fue algo que lo adquiriste con el tiempo o era algo que ya tú sabías que Dios te estaba llamando más que todo a la oración. Nosotras somos una familia, mis papás son pastores. Cuando lo enviaron a pastorear éramos 4 hermanas, somos 7 hermanas, ¿Sí? 7 hermanas y cuando ellos lo enviaron a pastorear es como que nosotros sentimos que la responsabilidad también era nuestra, aunque éramos pequeñas, era como nos enviaron como familia a un pueblo muy pequeño que se llama Alicantén, todavía ellos están pastoreando allí, el Señor está haciendo algo lindo. Y de ahí de a poquito crecimos mucho en el temor del Señor. Mis papás fueron como clave en eso, en enseñarnos a hacer todo por el Señor, adorarlo con todo el corazón, de la mejor manera, con las mejores herramientas que teníamos para aprender música en ese pueblo. Nos enviaban a la ciudad a aprender y volvíamos. Y mi mamá siempre como cuidando nuestros corazones. Que aunque creciéramos, tuviéramos talentos naturales o lo que sea que pudiéramos tener, era para el Señor, que no se nos creciera el ego de que podríamos ser mejor que otro, ¿no? Entonces hicieron como una tarea en conjunto muy bien para guardar nuestras vidas y ese pueblo encuentro yo que, aunque todavía vamos y visitamos, el Señor lo usó para guardar nuestros corazones. Sí. Un pueblo muy pequeño donde no había competencia, nosotros éramos la única iglesia que fuera como más moderna, renovada, podríamos decir. Entonces también muy juzgados por la renovación, pero también sentimos que ahí Dios guardó nuestros corazones, nos hizo como un corazón diferente a lo que veíamos en otras personas. Y yo creo que esa fue la clave. Hubiéramos querido aprender mucho más, ¿no? Y esa siempre ha sido como nuestra inseguridad. Y yo creo que Dios permite tener esas pequeñas cosas que uno no alcanza a hacerlas como sueña para mantenerte dependiente del Señor. Y saber que lo demás depende de Dios porque tú sabes hasta dónde llegas físicamente hablando o intelectualmente hablando, musicalmente hablando. Entonces ahí el Señor permitió eso y no sabíamos que Dios tenía una historia con nosotras en cuanto a la adoración, pero hemos podido ver a Dios a través de los años. Ya llevamos, no sé, yo empecé a los 10, imagínate, voy a cumplir 40 el próximo año, a tocar batería y a ministrar con las niñas, ya casi 30 años ministrando. Y de chiquititas nos invitaban a ministrar cuando no sabíamos nada. ¿Por qué nos invitas si no sabemos nada? Era así como todo. Pero nuestra dependencia era, pero lo hacemos para ti, en secreto lo buscábamos todas juntas.
teníamos nuestro lugar para adorábamos y luego ensayábamos. Adorábamos, pero así muy intenso y luego ensayábamos. Era como nuestro entrenamiento. Sabes que justo de lo que mencionabas ahorita, no sé si hay alguna mamá que nos esté escuchando en este tiempo, pero cuán importante es el rol de una madre dentro de la vida de sus hijos. Porque pues nada, quizás tu mamá podía decir, bueno, está muy pequeña para estar en el ministerio, solamente somos llamados nosotros, dejemos que ellas decidan lo que quieren ser. Pero qué lindo es que tu mamá haya tenido una influencia muy fuerte sobre ustedes, entender y saber que no solo ellos habían sido los llamados al ministerio, sino que ustedes eran parte de ese llamado. Sí. Y que las mamás también recordemos que nuestra influencia sobre la vida de nuestros hijos, si lo estamos haciendo bien, va a ser algo positivo, pero también tenemos que tener en cuenta que siempre va a estar mamá presente. O sea, independientemente de cómo lo estemos haciendo, nuestra tarea como mamá es muy importante. Y darlo a conocer como, para nosotras no fue como una obligación. Más que nada la inseguridad que teníamos nos hacía ver como que difícil que llegáramos a hacer algún día algo como importante, ¿no? Yeah. Pero era por temores, pero no porque no quisiéramos amar al Señor y darle lo mejor, ¿no? O porque justo en ese pueblo no habían tantos recursos. Pero mi papá, entre mi mamá y mi papá, era como que hicieron el trabajo. Mi papá nos impulsaba a hacer lo mejor que pudiéramos, pagaba a los profesores los mejores que conseguía, y mi mamá, cuide su corazón, esto lo estamos haciendo para el Señor, para el Señor. Entonces, los dos fueron muy clave, y es esencial inspirar a los niños, y aunque le esté enseñando, y aunque el niño te salió súper guau, qué bueno, ¿no? Pero igual el Señor es dueño de tu talento, es dueño de tu alabanza, es dueño de tu voz, dueño de tus habilidades. Entonces eso equilibra el corazón al momento de que Dios te exponga a más personas. Preparar a nuestros hijos en la pequeños, pureza, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Acerca de instruir al niño en su camino, y aunque fuera viejo no se apartará de él. Y eso creo que es una de las promesas más que abraza mucho más el corazón de una mamá, ¿no? Saber que no importa cuántos años pueda tener tu niño, si es un bebé, tiene 8 o 10 años, si tú le plantas la palabra de Dios en su corazón, aun cuando estemos adultos, o aun cuando, mira, ya tenías 10 años, ahora vas a cumplir 40 y sigues recordando aquellas enseñanzas de tu mamá. Entender que todo lo que tú haces hoy en día es por medio de él y para él. Y qué hermoso es que justo en ese momento salió eso, ¿no? Acerca de la maternidad. ¿Y en qué momento como que tú ya no decides, como, no sé, cómo pasó esto de que dejaron de servir ministerialmente? Dejaron de servir familiarmente. Ahí fue... es que seguimos sirviendo como familiarmente porque tenemos algunas convocatorias familiares en el año, como ministerio en honor a él, que al final es la familia, y casas de adoración, que también son iglesias que pastoreamos, como 4 que somos pastores y vamos pastoreando ahí, estamos pastoreando. Entonces, solamente que ha cambiado un poquito el formato porque ya somos familias, entonces cuesta que vamos a ministrar juntas las 7 a algún lugar, porque estamos en diferentes ciudades. Claro. Pero de vez en cuando Dios permite en el año que podamos ir a ministrar juntas. Y sabes que hay algo que ahorita estaba pensando. Son 7 hermanos. ¿Cómo hacían sus padres para poder evitar como quizás discusión entre ustedes? O sea, porque no sé, me imagino que algún momento, no, Anita está cantando mal, está tocando mal, no, yo ya no quiero. O sea, ¿cómo hacían? Porque es difícil servir con familia, o sea, es difícil servir, y aún más con tus hermanos, porque hay como esta extrema confianza que tienes con tus hermanos, que se puede romper esa liga de respeto en el momento del servicio. ¿Cómo ustedes manejan eso? O sea, mi papá siempre decía, la menor tiene que hacerle caso a la mayor. Era injusto, pobre, para la última menor, que no tenía nadie que le hiciera caso a ella. Pero eran normas que a lo mejor, aunque parecían injustas, de alguna manera dio fruto, de respetarnos, de saber que igual había una hermana mayor, aunque después cuando fuimos creciendo todas teníamos nuestra opinión, en conjunto decidíamos tener una decisión, porque si no era un mujeres más encima, que pensamos en tantas cosas distintas a la vez. Teníamos nuestras búsquedas con el Señor, nuestro ensayo interminable, porque sabíamos que sabíamos tan poco para lo que el mundo podía nombrar como buenos músicos, que dependíamos mucho de ensayar y de buscar al Señor. Era así. Habían días que teníamos un evento, estábamos de las 9 hasta las 1, pues, íbamos a almorzar, volvíamos a las 3 para ensayar hasta las 6 de la tarde. O sea,
era mucho lo que estudiábamos para lograr quizás la armonía que pudimos lograr. A lo mejor no éramos tan excelentes musicalmente, pero tanto el ensamble de hermanas y de ensayo que después a lo mejor no era tan necesario ensayar porque ya teníamos una fusión como hermanas. Wow. Y de búsqueda también. No era que solo nos encargamos de ensayar, sino que sabíamos que el ensayo no servía de nada si Dios no estaba con nosotros. Entonces lo entrenamos por muchos años. Eso, mientras estuvimos solteras fue así como muy, muy esencial en nuestro ministerio de alabanza, podríamos decir. ¿Y en qué ministerios Dios te ha permitido como estar en toda tu trayectoria? Colaboración he hecho mucho. Estuve solamente, aparte de mis hermanas, con una banda que se llamó En Tu Presencia, que es chilena. Estuve 1 año 10 meses con ellos. Justamente fue cuando yo me fui a estudiar al Instituto Canción, que se abrió en el sur de Chile, me acuerdo. Comenzó en el sur de Chile y yo dije, ya, señor, yo quiero estudiar aquí. En ese tiempo todavía era como muy, muy boom eso. Y estudié ahí y el director que había en ese tiempo era líder de esta banda. Y como yo... Y él tenía otra gente funcionando, obviamente, pero como yo cantaba y tocaba, lo empezaron a invitar al extranjero. Y obviamente cuando uno va al extranjero a veces se baja un poco el presupuesto para mover a la gente. Y como yo hacía 2 en 1, me siguieron invitando a mí. Cantaba y tocaba. Entonces es como que llevaban baterista y cantante y de a poco ya íbamos 5 nomás. Y eso fue como por 2 años. Y ya que terminé la escuela, quedé unos 5, grabé una canción con ellos. Me acuerdo que fue la primera que grabé y el Señor la hizo conocida. No era mi interés ni nada, pero se hizo conocida esa canción, que es de Yamin Jacob. Pero la grabamos nosotros la segunda versión. Y luego de eso grabé con Marcos Brunet, y ahí ya con él grabé varios discos como 5. Pero era invitada, siempre fui invitada, ¿no? No es que yo fuera parte de las bandas, a excepción de esta En Tu Presencia, que tuvo un tiempo ahí como fija. Y el ministerio de mi hermana, que por muchos años no tuvimos nombre, nos conocían como la hermana Galmes o las Galmes, y hace unos 10 años nos pusimos nombre, o 15 años, y nos pusimos en honor a él, porque eso era como lo que nos definía. Sí. Y bueno, antes estabas contando un poco acerca de ya tu familia, de tu esposo y de tus hijos. ¿Cómo te conociste con él? Porque me decías que él no es músico. O sea, bueno... Sí, está, sí, es músico, pero no, él como que no... No de manera... No que estudió 5 años en la universidad. Ajá, sí, claro. O sea, como que ¿cómo lo conociste? ¿Por en qué momento coincidieron? Justo lo conocí cuando yo estaba frustrada en la vida, ya no quería conocer a nadie más. ¿En serio? Cuéntanos un poco eso. Hay muchas mujeres que ahorita nos están escuchando. No, lo que pasa que ya se sienten frustradas y dicen, ya, sabes que yo creo que lo me mío quedo con Dios, como en ese límite. Es mi historia de Pablo, así me quedo sola, dicen ellas, ya. Claro, porque quizá uno cuando es joven, a lo mejor intentas conocer, ver de Dios, no es, y no... Cada persona que a lo mejor que uno podía conocer o te podía llamar la atención, te decía, no, ese no es. Entonces ya tenía 27 años y dije, Señor, ya a muchos no es, mejor me quedo contigo, lo paso mejor así. Y cuando ya como que me negué por mi fuerza a intentar de que encontrar mi esposo, podríamos decir, aunque nunca tuve un novio, pero en esa, puede ser, no puede ser, conozco a Marcos. Y era como, aún fue mucho tiempo así como, no, si ya fuimos a entresanar mi corazón, nos hicimos amigos. Y fuimos a un campamento. Él gestionó para que pudiéramos un campamento a su iglesia como hermanas. Y como mi papá justo se había ido a Chile, mi hermana, la que me sigue, a vivir a Argentina, se había casado y un mes después se había ido a vivir a Córdoba, es parte de Tumatu Lugares y ahora. Y era como ya, podríamos ir, aprovechamos de vernos de nuevo con Chile, se había ido hace 2 meses. Y entonces se generó para que fuéramos toda la familia. Así que conocí a Marcos, pero él conoció a toda mi familia desde la primera vez. Era de Dios. Y ahí empezamos. Me llamó la atención él. Y yo estaba muy cerrada porque yo le decía a eso, Señor, yo ya no quiero. Prefiero quedarme contigo. Pero es como que dije, este niño me llama la atención, Señor, pero no me atrevo. ¿Para qué? Me quedo contigo. Ya estoy contigo, ya estoy casada contigo. Y ahí de a poco él me empezó a hablar porque él era como más tímido, pero no era como el típico niño que se da a entender que tiene un interés por ti. Entonces hablamos como por 6 meses y ahí recién como que dijimos, sí, la verdad, oremos, veamos si Dios está en este asunto. Y 1 año y medio, 1 año después nos pusimos de novio, pero era a distancia, entonces era todo como complicado. Él es argentino. Sí, claro. Mira, no sabía esa parte, no la sabía o no la recordaba, pero ¿qué consejo tú le podrías dar a alguna mujer en la que se siente quizás en esa temporada, ¿no?
en la que su corazón anhela tener una familia, quizás anhela tener un esposo, pero como que siente que ella... O sea, ¿qué le podrías aconsejar a esa mujer a la que dice, no, ya sabes que como tú ya, Señor, yo creo que ya mi destino es estar sola? Yo creo que, por lo menos para mí, fue bueno llegar a esa instancia en la que uno dijera, ¿sabes qué, Señor? Ya me siento completa contigo, aunque sea por frustrada, por lo que sea que hubiera pasado, de que ya lo intenté y no funcionó, y que quiero quedarme contigo, porque eso como que te estabiliza. Y al entender que solamente Dios te completa, ya no buscas algo en otra persona. Okay. Es como que tú dices, ya me quedo contigo, y como Dios sabe que al fin tiene tu mente y tu corazón, Él te da la persona correcta. Todo viene por añadido. En el caso mío yo sentí que fue algo así, como diciendo, ya se me fue el afán de si me caso o no me caso. Tú me llenas, tu amor es suficiente. Y no era como solo por herida de la vida, sino como logré entender que contigo tengo todo. Entonces cuando uno entiende eso, yo creo que el Señor te trae a la persona si Él tiene planeado que tengas una familia. Porque cuando pensé yo que no la iba a tener, Dios me lo trajo. Casi a los 30 me casé. Tengo 2 hijos y todo bien. Era la persona que yo necesitaba. Wow. Bueno, y ya yéndonos un poco como que ya al lo de hoy, pues bueno, te casaste con Marcos, tienen 2 hijos maravillosos y sé que Dios también nos llamó a algo diferente, ¿no? Que la música. Bueno, Marcos sí es músico, me decías antes, él maneja el tema del sonido, ¿verdad? Claro, estudié un poco de eso. Toca guitarra, bueno, bajo. sí es músico, toca bajo, pero cuéntame un poco acerca de esto de que Dios los llama al pastorado. ¿En qué momento? ¿Cómo dijeron como que, bueno, porque yo digo, no, ustedes son una familia de músicos y su ministerio es músicos, son músicos. Pero ¿en qué momento Dios los llama al pastorado? ¿Y deciden levantar una iglesia o ya era una iglesia que ya estaba formada? En el caso, no, mi papá casi siempre envió o gente de mi familia, a otras personas, a armar una iglesia desde cero, pero él después con el tiempo se había dado cuenta que había como más inconveniente en que fuera de cero, y en el caso nuestro, justamente él empezó la congregación en esa ciudad. Un año antes la comenzó él, pero no para quedarse él. Entonces él no empezó empezamos como familia y después de a poco ellos nos podían ir y nos enviaban a nosotros 2 mientras éramos novios. Nos enviaban a hacernos cargo del discipulado, a veces el domingo no podían, nos hacíamos cargo del culto, pero por un año entero. Entonces como que poco a poco el Señor nos fue dando el corazón de amar a esa gente de esa ciudad, porque le estábamos sirviendo, entre comillas, a mi papá que era el pastor, a Dios, pero servíamos a la gente y empezó a darnos como, la verdad que pareciera que las niñas necesitan esto. Te empezaste a ver como dando cuenta de la gente que estaba ahí. Y en su tiempo mi papá dijo, yo quiero nombrarlos para que sean pastores, papá, porque éramos novios, pero estamos recién casados. Cuando estábamos recién casados, déjenme este año al menos estar de casado. Seguimos ayudándole, pero no con el título de pastor, porque ese ya es como que te cae todo el peso, ¿no? De la congregación. Y fue como que ya, bueno, tranquilo, quédense acá conmigo porque estamos a 1 hora de la ciudad donde viven mis papás. Entonces seguimos ese año viajando, ministrando a la gente y más o menos consolidando nuestro matrimonio, que estábamos recién casados, y ahí al año nos fuimos a vivir a la ciudad ya totalmente, aunque ya está, y ahí nos nombraron de pastor y nos enviaron. Ok. Y bueno, ya conociendo que básicamente tu vida la has dedicado al Señor desde niña, desde los 10 años, y vivir en el ministerio al 100% es también depender de Dios al 100% en todas nuestras áreas, o sea, todas tus áreas. Y como que una de las que normalmente suele como que afanarnos más en ocasiones es el tema económico, porque pues ahora que ya uno tiene hijos, sabe que tu hijo también depende de ti, ya no eres solo tú y tu esposo, sino que ahora también son los niños. Claro. Y ¿cómo también hacen al saber, o sea, en qué desconfía su corazón, en qué descansa su corazón, en qué promesa descansa tu corazón, cuando quizás viene como que el enemigo a querer afanarte por el área económica, quizás los estudios de los niños, la alimentación, el futuro, el porvenir? ¿Qué versículo es clave en esos momentos? ¿En qué descansa tu corazón? Hay una hermana en mi iglesia que su esposo siempre tiene un poco de... Se complica, ella un poco más espiritual que él, que tiene esta frase: Dios proveerá, le dice. Y un día le dice, ya me tienes cansada con Dios proveerá, yo soy el que tengo que salir a trabajar. Todo fuerte, eso soy yo que le dice. Pero es verdad, pero obviamente el corazón es probado en medio de... Hay años y años, podríamos decir, ¿no? De una iglesia pequeña, creciente, a lo mejor la solvencia no es tan abundante, pero confías que Dios provee lo demás.
Al principio, ahora no tanto, pero al principio, claro, Marco igual trabajaba en la construcción. Yo seguía ministrando por ahí, el Señor como que ponía el extra por otro lado, pero nunca nos faltaba. O si cuando fue escaso, nunca nos sentimos como que nos faltaba, como que encontramos plenitud en el Señor. Si algo faltaba, Dios traía lo que faltaba, o ponía una familia que lo pusiera. Era como que todo se iba dando. Yo creo que también está en donde uno pone los ojos. Cuando lo haces con gozo por el Señor también llena de gozo tu corazón y más tranquilo. No significa que no existan las necesidades, pero descansa que Dios tiene el control de nuestras vidas. Yo creo que como que siempre en la vida de un cristiano a veces es importante y necesario recordar algo que Dios hizo hace tiempo para saber que también lo hará en el futuro. Entonces hay algo que te haya marcado quizás en tu niñez o en tu adolescencia que permita que el día de hoy tú puedas como confiar plenamente en que si Dios fue fiel antes, también lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana. Es que yo creo que todo depende en la relación que uno tenga con Dios, ¿no? Pero claro, muchas veces el Señor nos sorprendió financieramente, sin que capaz que estábamos muy escasos y tocó una persona que a lo mejor no la veíamos años, no, te envío esto, Dios me dijo que te envíe esto, o justo apareció una enfermedad de por medio o algo que Dios usó para proveerte, o alguna familia que dijo, o incluso los días escasos del principio, estoy hablando, no, es que día quiero invitarlo a almorzar y a lo mejor justo estábamos como que ahí con el justo, bueno, todas son provisiones pequeñas o grandes del Señor. Y tú te das cuenta que Él cuando te llama, te sostiene. Nosotros cuando empezamos nos metimos en la casa a medio construir, porque ya era tiempo de irnos y todavía no la terminábamos. Y llegó un asistente social a la casa, tenía que hacernos como algo del hogar, una ficha. Y nos preguntaba, ¿cuánto gana esto, otro y esto? ¿Y cuánto ganan en el mes? Porque la casa, como estaba en construcción, le faltaba el cerámico, pero teníamos que irnos. Y mientras nos llegaba en Extrita, íbamos avanzando en terminar la casa. Y después nos termina diciendo, ¿y cómo viven con eso? En ese tiempo. Y vivimos, porque veíamos cómo Dios multiplicaba, Dios ponía y estábamos con todo el corazón de servir al Señor, ¿viste? Entonces yo creo que la clave está en amar al Señor por encima de las cosas. Y cuando uno lo ama así, cuando Dios te da abundancia, tampoco el dinero o la falta de dinero te gobierna las emociones, porque confías que de Él viene todo. Sí. Y hace un momento también te preguntaba que, pues, todos vemos a la Lynn Galvez en el escenario, ¿no? Con esa voz hermosa que uno siente que definitivamente te conecta. Pero te decía, ¿en algún momento tú has pasado por esa crisis, no sé, pienso que hemos pasado todos, ¿no? En el que hemos sentido como que Dios no nos está escuchando, en el que quizás has sentido que cuando cantas como que no te sientes como en algunas otras veces que te sientes como en el clímax así, súper conectada. ¿Te ha pasado eso? Claro, muchas veces nuestra forma, o sea, como hermanas somos así, nos entrenamos en que, y Dios nos dijo también, yo creo que eso también estabiliza un poco nuestra manera de ver lo que sucede o no sucede en ti y en el público, ¿no? Podríamos decir en los hermanos. Porque a veces aparentemente no pasa nada, ¿no? Pero la adoración la sigue mereciendo el Señor. Y aunque no experimente, porque no se trata tanto de tus sentimientos, aunque Él en su amor nos hace experimentar su presencia, Él sigue mereciendo la adoración. Lo sienta o no lo sienta. Pero no significa que siempre no vas a sentir. Entonces, como a veces sientes tanto y de repente tienes estos días fríos que tú dices, ¿qué pasó? Hay un hielo aquí en la congregación. Es culpa mía, culpa de los hermanos, culpa de quién, ¿no? Y el Señor al final te enseña de que, aunque Él no se haga sentir, está en ti permanecer fiel. En adorar al Señor, en honrarlo, en cultivar y en insistir. Esa palabra a mí siempre se me quedó grabada un tiempo que estuvimos teniendo varias experiencias bien lindas con el Señor como hermanas, y que una cosa que le dijo el Señor a una de mis hermanas fue, es que a veces ustedes no experimentan más porque se cansan de insistir. ¿No? Entonces a veces uno, está bien la estructura y está bien todo eso, no digo que ahora los cultos duren 5 horas ni nada de eso, sino que el tiempo que tengas, insistir más en tocar el corazón del Señor. O en tus tiempos íntimos, aunque estemos con los hijos para allá para acá, el tiempo que separas con el Señor, insistir en tener algo más profundo con el Señor. No porque Él se haga de rogar, sino que nos dijo, no experimentan más porque no profundizan más, pero yo me quiero revelar, pero nos hizo entender de que
Cuando no hay insistencia, Dios no puede revelarse más porque, no que no lo pueda hacer, pero no lo hace porque sabe que si permanecemos poco tiempo, también poco tiempo vamos a permanecer con Él. Pero cuando insistimos en buscarle, Él sabe que puede confiar en que nosotros vamos a volver cada día. Sí, justo ahorita lo que estabas hablando decías como a pesar de la maternidad y a pesar de las ocupaciones, no solo la maternidad, porque quizás puede haber una mujer aquí que no tenga hijos, que está estudiando eso, a pesar de las ocupaciones, generar estos tiempos con Dios, ¿verdad? Entender que el afán de la vida no nos puede robar como esos tiempos íntimos con Él. Y si no te alcanza el tiempo, encuentro yo así totalmente sola a profundizar algo de quebranto con el Señor, incluye a tu hijo. Sí. Que te vean vulnerables, porque al final ellos aprenden de ti también. A veces uno quiere solo buscar al Señor a puerta cerrada, como dice, no, cerrada la puerta, entra en mi aposento, sí. Yo que estoy ahí. Pero los niños tienen que aprender de ti. Entonces, que no sea como, qué vergüenza, se me va a caer una lágrima y mi hijo me está mirando. Con mayor razón que hayan altares familiares, aunque ellos estén jugando, pintando, pero que se sepa que en tu casa se busca el Señor, si aún no tienes ese espacio personal. Sí, y sabes que yo creo que hoy en día el consumo de redes sociales hace que vivamos con expectativas muy altas, e inclusive estos tiempos de buscar a Dios, creemos que tienen que ser perfectos, que tiene que estar la luz cálida, que tiene que estar la oración, y que tienes que estar sola, y que tiene que durar 1 hora, 2, 3 horas, y que tienes que orar, y tienes que llorar y llorar. O sea, las redes sociales, inclusive algunos influencers cristianos han llevado a pensar que tiene que ser así. Hoy en día que hay el journal, creo que se llama, que tienes que pintar. Yo soy cero de pintar. No me gusta pintar. ¿De oración? Sí, así es como que pintas y pintas la flor y ahora dibuja lo que te inspiró el versículo. A mí no me gusta eso. O sea, yo digo, yo no soy... Lo bueno es que hay más variedad, pero no es que tengan que para todos. Entonces, a mí me regalaron una de estas Biblias no me acuerdo quién me la regaló. Y tiene el espacio para que tú pintes y dibujes. Y yo dije, yo no soy... Yo tengo todo eso lleno. Yo dije, a mí me gusta escribir y reflexionar. Entonces, he comenzado a escribir con pluma azul, negra, nada hermoso. Te vas a encontrar mi Biblia y está bien básico lo que yo hago. No pinto ni nada. Pero es como lo que tú dices, lograr entender que tu tiempo con Dios puedes hacerlo. O sea, tienes que entender la etapa en la que estamos, ¿no? Eso. Si estamos con hijos, hazlo con tu hijo. Y a veces yo digo, me encuentro leyendo la Biblia con Abby que no entiende absolutamente nada de lo que estoy leyendo. Claro. Y se la leo y se la explico. Y digo, tienes que ser una mujer sabia. Claro. Entonces, entender eso. O sea, que en la etapa, que sea parte de ti. Y sí, obviamente a veces también quizás justo calzó que están todos en la escuela y tuviste un tiempo, lo tienes aparte. Sí. Pero si no se te da, no puede ser una excusa que porque tengo hijos no busco al Señor. Sí, y que también ellos aprendan. Tenemos nuestro altar, ahora pusimos un altar familiar que tenemos que tener cada semana. Y ya están estamos los cuatro, y le preguntamos, ¿y qué entendiste? Le leemos un versículo aún, o hacemos leer al que sabe leer. ¿Qué entendiste de esto? ¿Qué canción les gusta cantar? Le cogemos una canción que a ellos les guste y cantamos con todo el corazón porque este lugar es el Señor. Aunque sean 20 minutitos, pero estamos los cuatro buscando al Señor. Y son niños, pero tiene que hacerse natural, que Dios es primero en su vida. Sí, definitivamente. Bueno, y como una de las últimas preguntas que te quería hacer... Antes el ministerio decías que estabas soltera, que viajabas con tus hermanas, pero pues ahora el ministerio es tu esposo, tus hijos, tus salidas de las invitaciones fuera del país. ¿Cómo manejas la vida de casada con los niños cuando viajan en familia? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se organizan? Quizás no es una pregunta nada espiritual, pero hay mujeres que, ¿sabes? Ponen, como te decía, las redes sociales han hecho que tengamos altas expectativas o nos generamos una vida perfecta de lo que vemos en las redes sociales. No, Liz, seguro Liz tiene la niñera que está todo el tiempo con ella. No, Liz está cantando y orando todo el tiempo. Liz está feliz todo el tiempo, nunca se estresa. ¿Cómo hacen? ¿Trabajan en equipo? ¿Cómo hacen en los viajes con los niños? Nos ha tocado... O sea, cuando es cerquita es como más fácil, ¿no? Cuando tenemos que ministrar ahí a 3 horas de la ciudad. Uno va con ellos, ministramos juntos y a veces intentamos de preguntarle al pastor, ¿tiene alguien de confianza que vea a los niños en este tiempo? Okay. ¿No? Porque también que tiene que ser de confianza. Sí. Y si no, pero es en el momento de adoración, que estamos los dos ministrando arriba. Y ya si cualquiera de los dos predica, se hace cargo de los niños mientras tanto está la predicación. Al menos que haya justo en la sala de niños que funcione a esa hora o le hagan la clase. Y si quieren van para allá, uno la autoriza para ir. Pero siempre es como muy natural que estén. Si en lo posible estén,
pueden estar, están. Obviamente los viajes largos sabemos que no pueden, por eso a veces vengo sola, pero también sabemos que por un tiempo el Señor, tampoco es que lo haga porque lo hago nomás solo por trabajo, sino porque Dios me dijo a mí que tenía que estar tranquila, que Él iba a permitir que un tiempo iba a ser así. Eso también es clave, porque si no, cualquier otra persona puede decir, mira, esa mamá deja a su familia sola, que no sé qué raro, ¿no? Sí. Pero lo hago porque Dios me lo dijo. Si no, puedo decir no fácilmente, o quiero criar a mis hijos, pero Dios me dijo que este tiempo iba a ser así. O sea, y es importante, o sea, como tú dices, recibir y convencerte de que Dios te está mandando a hacer eso, porque yo creo que muchas veces Dios sí nos envía a hacer algo, pero ponemos muchas dudas delante de lo que Dios se manda y ahí es cuando vienen los miedos y que sí no estoy. O es que más fácil para un hombre, porque un hombre como que tiene, aunque está a cargo de los niños, tiene otra función, pero la mamá es como que está siempre. Sí, ajá. Cuando sale el hombre como que uno lo ve más natural. Uno es como Total, yo me hago cargo. Sí, ajá. Pero cuando es al revés, es como raro. Sí. Incluso para el que a lo mejor escucha, ¿cómo usted debiera ser la responsable? No, el Señor permitió que este tiempo sea así. Sí. Hasta que lo podamos hacer otra vez en familia o como sea. Pero Y poder entender también que Dios no solamente tiene una forma de hacer iglesia o de llamarnos a hacer el ministerio. O sea, Dios es un Dios que hace como quiere. Como quiere. Y uno tiene que ser fiel a su diseño. Aunque se salga un poco de lo que pareciera correcto, bueno, morir un poco y decir, ok, Señor, yo te digo así, a tu manera. Y qué lindo que puedas descansar también en lo que Él te prometió. O sea, que Él iba a cuidar de ellos y que todo iba a estar bien. Y eso nos ayuda como mujeres, porque es verdad lo que tú dices, se ve más natural que salga el hombre, pero a veces mucho más difícil como mujer salir porque queremos tener el control, queremos estar ahí, queremos ver, queremos cuidar. Claro, o llamar, ¿cómo están los niños? ¿Qué pasó? ¿Qué le diste de comida? Y ya les comiste, ya durmieron, y si los bañaste bien, porque creemos que todo los bañaste. Todo lo hacemos bien nosotras, que no hay nadie más que nosotras para hacerlo. En esa parte de cosas domésticas, claro, uno hace justo lo más doméstico. Yo creo que barriste, así no se los vaya, decimos. Así no es. Eso no le gusta comer a él. Eso nos ayuda, creo que, a soltar mucho el control como mujeres. Sí, la verdad que sí. Definitivamente. Bueno, yo creo que ya nuestro tiempo ha llegado a su fin, pero quería que quizás puedas orar por las personas que están ahorita conectadas, pero que también nos des como un consejo final, algo que ahorita se venga a tu mente, a tu corazón, quizás algún versículo que quieras compartir con nuestros imperfectos, los imperfectos que estamos ahí conectados. A ver, un verso. Te iba a decir, Liz, cántanos un poquito. Justo el problema que tengo yo, que soy baterista y no guitarrista. Digo yo, ¿por qué, Señor? Pero a ver, verso bíblico que se me venga ahora. Me gusta este verso que tiene Pablo cuando habla de que todo le es por basura, ¿no? Y en el original dice, todo es estiércol, es como súper fuerte lo que él dice, con tal de conocerte a ti. ¿Sí? O sea, todo lo que hagamos, todo lo que el Señor nos mande, si lo hacemos con el corazón correcto, coopera para el propósito del Señor, pero no tiene comparación con estar con Él. Okay. No tiene comparación con conocerlo a Él, su persona. Claro, somos eficientes, intentamos obedecerle en todo, porque queremos amarlo a su manera y ser un hijo correcto, pero que todo lo que hagamos sea desde la fuente de que lo conocimos a Él primero, de que tuvimos una relación con Él, y que de Él, a pesar, también darnos a conocer tal como somos, como la canción que canto yo, pero de la exposición, que siempre hablo de eso, como somos, porque obviamente tú dices, te ven de una manera y no saben cómo tú eres en la casa, y todos vamos a tener nuestro lado B. A lo mejor no sea tan terrible, pero tenemos nuestro lado B, que tiene que ser siempre expuesto a la presencia del Señor para recibir la transformación y poder caminar a la manera que Él desea. Es como eso. Y todo lo demás es como que si uno pone demasiado valor, que hay que valorar lo que Dios te manda a hacer, pero más que a su persona, no nos desenfocamos. Es primero el Señor. Gracias, Liz, por estar aquí con nosotros. Y solo para finalizar, quisieras que puedas orar por las personas que nos están escuchando. Una oración un poco rápida, sencilla, pero sé que va a poder bendecir mucho a las personas que están aquí escuchando. Papá, te damos gracias por lo que conversamos acá, Señor. Gracias por el privilegio de poder hablar de tus planes, de tus sueños, la vida de cada uno de nosotros, Señor. Oro para que tú seas ese Padre amoroso que les muestre el camino, Señor, a seguir a las personas que hablas constantemente y que puedan aprender a escuchar tu voz, Señor,
a poder tener una relación profunda contigo, en la que puedan también ser obedientes y sensibles a los deseos de tu corazón, Señor. Te damos gracias, recibe la honra, la gloria siempre. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Es un gusto haber estado con ustedes. Gracias, Lick, por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio.